Un jueves del año 2018 me encontraba despertando de la cama, y entre que miraba las notificaciones de mis mensajes, la plataforma de YouTube me recomendó el capítulo 14 de una serie animada llamada Berserk. Hasta ese momento de mi vida la palabra Berserk la asociaba con el estado berserker en el cual entraban los vikingos antes de las batallas, para perder todo rastro de miedo, pero igualmente recuerdo vagamente que en la preparatoria, un compañero de clase sacó un manga de su mochila, con el mismo nombre, Berserk. Sin saber qué esperar le puse play al capítulo, y fue entonces cuando mi vida cambió por completo. Berserk es y será una de las mejores historias manga jamás creadas. La influencia popular que ha tenido este título a través del mundo ha sido algo impresionante, inspirando a grandes franquicias como lo sería la saga de videojuegos de Dark Souls, en donde es evidente que a través de sus escenarios y personajes vemos la obvia inspiración a la obra de Kentaro Miura. Si bien conocemos en normas generales la importancia de Berserk, también considero muy importante conocer a la leyenda tras esta obra maestra, Kentaro Miura, una persona que inspiró a miles más y con un legado que quedará marcado en el tiempo como la marca del sacrificio. Así que por el video de hoy conoceremos la vida de Kentaro Miura, el dios de la fantasía oscura medieval, el creador de nuestra llama de sueños. Como siempre te invito a que dejes tu like, comentes y compartas el video con un amigo. Igualmente te invito a suscribirte para hacer crecer más a esta comunidad. Prometo no sacrificarte en un eclipse. Sin más preámbulos, comencemos. Un 11 de julio del año 1966, en la prefectura de Shiba, Japón, nacería un joven niño con el nombre de Kentaro Miura. Al contar con un padre creador de storyboards para diferentes anuncios publicitarios y una madre profesora de bellas artes, era evidente que se crearía una atmósfera creativa en su hogar, la cual terminaría por manifestarse en el joven Kentaro Miura, porque desde pequeño tendría el sueño de ser un gran mangaka en el futuro. En 1976, Miura crearía su primera obra a la edad de 10 años, titulada Miura Ranger, la cual tuvo como público espectador a sus mismos compañeros de clase. Sin embargo, el detalle más impresionante sería que el joven mangaka realizó 40 tomos recopilatorios de su primera obra. Posiblemente la inspiración para este título se vio influenciado en la serie Sentai de Japón, lo que nosotros conocemos en Occidente como los Power Rangers. En 1977, Miura creó su segunda obra llamada Kemi no Michi, o El Camino a la Espada. En esta segunda entrega, Miura utilizaría la técnica de tinta negra por primera vez. Cuando se encontraba cursando la educación media, en 1979, su técnica de dibujo mejoró bastante al comenzar a usar técnicas profesionales. Recordemos que para estos momentos el joven mangaka solo contaría con 13 años de edad. Todo un prodigio el maestro. Su primer doujinshi se publicó con ayuda de amigos en una revista en 1982. Ese mismo año, Miura ingresó con un currículum de artista al instituto, donde él y sus compañeros comenzaron a publicar sus propias tiras manga, y tuvieron su primer doujinshi publicado en una revista con el nombre de Fence. Sin embargo, lo más destacable es que ese mismo año, a la edad de 16, Kentaro Miura conocería a quien fue posiblemente la persona más cercana a él, Kouji Mori. Sería gracias a las palabras de Kouji hacia Kentaro Miura en la última publicación como homenaje a Berserk, capítulo 364, que conoceríamos más de la vida del mangaka, describiendo a Kentaro Miura como una persona extrovertida y carismática con todo aquel que le rodeaba, siendo igualmente un genio incomprendido por la mayoría de personas, un dato que hasta la fecha de dicha publicación no conoceríamos, ya que lo único con lo cual contábamos anteriormente eran las diferentes entrevistas y pequeños mensajes del autor en el cual expresaba la difícil tarea que significaba ser un mangaka en la industria. Estos mensajes por parte de Miura provocaron una gran preocupación por parte del fandom de Berserk, ya que prácticamente se podía intuir que su propia obra Berserk lo tenía esclavizado, además de ser la responsable en provocarle diferentes problemas de salud,
Inclusive se hizo polémico este panel del manga en donde vemos al protagonista Guts decir la siguiente frase. Sin embargo, aún falta mucho para llegar a eso. En 1985, Kentaro Miura estudia para el examen de ingreso a la Facultad de Arte en la Universidad de Nihon, el cual envió el manga Futatabi, una serie de ciencia ficción de un tomo recopilatorio para ser evaluado para la universidad. Afortunadamente logró ser aprobado. Gracias a este proyecto más tarde fue nominado a Mejor Autor Debutante en la revista Shukan Shonen Magazine. Este mismo año Kentaro Miura prueba suerte con una revista con el nombre de Fresh Magazine, en donde publicaría su cuarta obra por aquel entonces titulada Noah, obra que igualmente se inspira en el género de la ciencia ficción con matices del cine de Hollywood, pero desafortunadamente este nuevo título no correría con la misma suerte de proyectos anteriores, ya que sería debido a un desacuerdo con uno de los editores de la revista que el título sería pausado y posteriormente cancelado. En este punto es donde la carrera de Kentaro Miura golpearía fuerte con la cruda realidad. Si bien sus obras eran muy buenas, no eran lo suficientemente longevas para convertirse en un éxito en las tierras del sol naciente. Sin embargo, esto no significaba el fin del camino. Se desconoce con exactitud dónde y cuándo Kentaro Miura comenzó a desarrollar en su cabeza una historia que cambiaría el mundo entero. En él se proyectaba a un protagonista con una enorme espada, el cual era acompañado por un elfo. Encontrándose a meses de terminar la carrera universitaria, un joven Kentaro Miura brindaría su apoyo a un joven Yoshi Morikawa, el creador de Hajime no Ippo. Sería gracias a los comentarios del autor en una entrevista que tenemos la siguiente historia. Voy a contar una historia. En mi primer trabajo en una revista semanal no teníamos a nadie. Él vino a ayudar, él tenía 18 años y yo 19. Era un estudiante de nuestro club de arte de la universidad, que tras una charla vino con un cuadernillo de dibujo en la mano. Yo no sabía si dibujaba bien, así que le enseñé algunos de mis dibujos y le pedí que lo replicara. Me quedé boquiabierto con los resultados. Su talento era inusual para alguien de su edad. Cuantas más cosas dibujaba para mí, más me intrigaba. Siendo jóvenes por aquel entonces teníamos tiempo para juntarnos y hablar sobre manga. Cuando me enseñó su cuadernillo, me dieron escalofríos. Así de bueno era. Tenía ilustraciones de un elfo, una especie de marca y un guerrero con una espada descomunal. Tiempo después la gente los conocería como Guts y Puck. Sus ilustraciones creadas con lápiz grueso abrumaban los sentidos. Cuando le pregunté qué era, simplemente me respondió lo siguiente: solo son cosas de mi cabeza, dibujos en los que deseo esforzarme. ¿Por cuánto tiempo habría estado trabajando en ello? Incluso desde entonces, Berserk ya estaba ahí. Teniendo estas declaraciones desde muy joven, el maestro Kentaro Miura ya tenía borradores de lo que posteriormente se convertiría en su obra más popular a nivel mundial. Una vez terminada la universidad, Miura trabajaría como asistente para Tetsuo Ohara, creador del manga Hokuto no Ken, considerado el padre del shonen, el cual fue una fuerte inspiración para el joven Kentaro Miura. Incluso la química entre maestro y alumno fue tan importante que el mismo padre del shonen le hizo un homenaje a Kentaro Miura, dibujando a su protagonista Kenshiro vistiendo los ropajes de Guts y poseyendo entre sus manos la icónica Dragon Slayer. Sería en noviembre del año 1988 que Miura publicaría su nuevo proyecto a la editorial Genka Komi Komi. El nombre del título era Berserk The Prototype. Berserk The Prototype narra la historia de un Guts mercenario algo distinto al que conocemos hoy en día. Si bien tiene algunas diferencias, los elementos más característicos del personaje permanecen ahí, como la marca del sacrificio, la Dragon Slayer y a Pac como acompañante. Sin embargo, la actitud de este mismo es un poco más sarcástica y humorística de lo que veríamos en su versión final. Además, este título sería presentado a la editorial Genka Komi Komi como una serie shonen y no un seinen,
La historia en general nos presenta a un mercenario tuerto llamado Guts, el cual busca venganza en contra de los apóstoles y la mano divina por la muerte de su madre. En esta historia de 47 páginas, el mercenario salvaría la versión beta de lo que posteriormente conoceríamos como Griffith, Fricka, una pequeña niña que aún no hace nada malo, la cual fue salvada por Guts de unos mercenarios que tenían como líder a un apóstol llamado Vlad Tepes. Así es, se llama igual que Drácula. Si nos damos cuenta, esta historia plantea las bases de lo que veríamos en un futuro en el arco del espadachín oscuro. Tenemos la escena de Guts salvando a una niña de unos mercenarios que servían a un apóstol, siendo el varón serpiente en este caso, y tenemos una pizca del apóstol Babosa, conocido como el Conde, personaje que en esta antigua versión era retratado de una manera más brutal que la original. Mantuvo una guerra con una nación vecina durante 10 años, y empaló a 500 prisioneros exhibiendo los cadáveres de estos mismos en la frontera de la nación para que sirvieran como escarmiento, estando prohibido retirarlos de allí a quienes vivían en los alrededores. Evidentemente el mensaje es irónico, pero perturbador. Al acabar la guerra y quedarse sin enemigos, por razones más que obvias, Vlad Tepes, o mejor conocido como el Conde, comenzó a raptar mujeres de aldeas cercanas junto con sus súbditos con la finalidad de torturarlas por las noches y saciar de esta manera sus deseos más oscuros. Al cabo de poco tiempo de ser raptadas, los cuerpos de estas chicas aparecieron sin vida, al lado de un pequeño río a las afueras del castillo. Afortunadamente el destino de Fricka fue cambiado con la llegada de Guts, quien le pondría fin al terror de este tirano, terminando el capítulo con una viñeta que dejaba al espectador con 1000 preguntas en el aire, al igual que su víctima. Al terminar su doctorado en 1989, Kentaro Miura tuvo la oportunidad de trabajar en 3 ocasiones con Bruzón, en Oro y su secuela Oroden y Japan, siendo esta última publicada en el año 92. Mientras que Bruzón contribuía con el guión, Miura lo hacía dibujando los personajes de la historia. Oye Gary, ¿no crees que te equivocaste en los cálculos? Debiste haber escrito que era su 8ª obra, no 9ª. Tranquilo hermano, ya estoy a punto de explicar eso. Sería en el año de 1990 que por primera vez Berserk es publicada, y fue entonces cuando la carrera de Kentaro Miura cambiaría por completo. La fama de Miura creció exponencialmente después de que se publicara Berserk, específicamente el arco de la Edad Dorada. Fue el gran gancho en hacer que Kentaro Miura fuera considerado uno de los mangakas contemporáneos más importantes en los siguientes años. Debido al éxito de su obra maestra, Miura se dedicaría completamente a trabajar solamente en Berserk. Dicha popularidad no solamente haría que Kentaro Miura cumpliera su sueño de traer a la vida aquella historia que desde muy joven venía desarrollando en su mente, sino que también ganó el premio Osamu Tezuka en la categoría Excelencia en el año 2002. En ese mismo día se le hizo una entrevista donde afirmó que realmente él no tenía una idea clara de lo que iba a hacer antes de empezar Berserk, y que uno de sus ídolos es Go Nagai, creador de Mazinger Z y Devilman, cosa que pudimos ver plasmada en algunos paneles del manga. Posteriormente llegaría la serie animada del año 97, o conocida en Japón como Kenpu Denki Berserk, una historia que narra los acontecimientos del arco más popular de la obra, siendo evidentemente la Edad Dorada. Igualmente el primer episodio tendríamos un prólogo de Guts como espadachín oscuro venciendo al icónico apóstol serpiente del primer tomo del manga. Para más información respecto al proyecto que fue Kenpu Denki Berserk, los invito a ver el video de mi amigo Screg, quien hizo un video espectacular y de una muy buena calidad. Link del video abajo en la descripción. Dicha producción sería supervisada por Miura, revisando los guiones de los 25 capítulos y brindando algunos diseños para los personajes. Con el éxito del anime se publicarían varios artbooks y otros materiales nuevos basados en el universo de Berserk. An outcast warrior enters a land plagued by an evil fate. He is not like ordinary men, for he carries the Dragon Slayer, a mighty blade of retribution. En 1999, Miura fue el supervisor ejecutivo del videojuego de la consola Dreamcast, Sword of Berserk Guts Rage, creando además los diseños de los nuevos personajes, el guión de la historia, haciendo del videojuego una historia 100% canónica. Para más información te invito a ver mi video en donde te explico la historia del mismo, link del video abajo en la descripción. En el año 2004 también aportó en menor medida en otro videojuego,
pero ahora para la consola de PlayStation 2, llamado Berserk Millennium Falcon Arc Chapter of the Holy Demon's War, desarrollando una nueva trama y creando personajes. Y sí, la historia de este videojuego no puede ser considerada canónica por algunas incongruencias argumentales, al presentarte un nuevo antagonista cuando Guts y su grupo estaban en pleno arco de la saga de los troles. Pero la verdad, la historia y experiencia del mismo es muy disfrutable, así que lo recomiendo. Desde entonces el manga de Berserk se ha extendido por 40 tomos recopilatorios. La serie también ha dado lugar a toda una serie de productos, como estatuas, figuras de acción, llaveros, videojuegos, libros de arte, un juego de cartas, etc. Literalmente, si no fuera por esta serie, yo no estaría justamente hablando ahora con ustedes. Del mismo modo, no hubiera tenido el regalo de conocer a los chicos del grupo de Berserk. Esta serie como tal me brindó una oportunidad que jamás había tenido nunca en mi vida. Hasta el día de hoy se me hace algo tan irreal conocer posiblemente las figuras más representativas de Berserk en Latinoamérica. No sé, lo describo como aquel mítico momento en la unión de los Vengadores en aquella toma de escena en donde la cámara va pasando por cada uno de ellos, o en ejemplos más actuales como el de Spider-Verse confirmado de Spider-Man de la saga de Tom Holland. Vaya, qué trabalenguas más interesante. Como les digo, es una sensación difícil de explicar con palabras. Además, mi experiencia no solo se limitó ahí. Pude conocer a otros grandes creadores de contenido con los cuales puedo decir con seguridad que los considero mis amigos. Bueno, dejaré de ponerme cursi por ahora para seguir con el video. Una vez reconociendo la repercusión de Berserk, vayamos repasando arco por arco, para conocer de esta manera los sucesos de cada uno y cómo Kentaro Miura fue expandiendo su universo. Vuelvo a repetir, serán resúmenes muy breves para conocer el contexto de cada arco de la franquicia. Aclarado eso, podemos comenzar. El Guerrero Negro. Estos episodios muestran al protagonista en una época posterior al eclipse y a la Edad Dorada, cuando se dedicaba meramente a viajar por el mundo para buscar y ejecutar a los monstruos conocidos como apóstoles, aquellos que acabaron con la vida de sus compañeros. Igualmente se muestra cómo Guts conoció al elfo Puck, el cual le salvó la vida en una taberna, en una ciudad llamada Coca, mientras buscaba información sobre uno de los apóstoles que participó en la masacre de la Banda del Halcón, con el fin de que pudiera contactar con sus superiores, la mano de Dios. Guts se vería atrapado por la guardia del pueblo de Coca debido a los incidentes de la taberna. Afortunadamente, o como realmente se debería de decir, casualidad, el mercenario consigue escapar con la ayuda de Puck, aquel elfo que de manera indirecta salvó en la taberna. Posteriormente elimina a un apóstol con forma de serpiente con el nombre Barón Serpiente, el cual sería el jefe de aquellos bandidos al cual Guts se enfrentó al principio de la historia, los cuales en conjunto con el apóstol habían tomado el poder de Coca de facto, la ciudad en la cual habían impartido un terror en sus habitantes. Posteriormente, durante la cacería de un apóstol mucho más poderoso que los anteriores, Guts terminaría enfrentándose al Conde, un personaje que en antaño era un formidable guerrero, el cual protegía con su vida el pueblo en el cual había nacido él y su esposa Teresia. Después de brindarnos una pelea sumamente difícil para nuestro protagonista, Guts termina encontrándose nuevamente con la mano de Dios. Una sobrenatural organización encargada en obedecer la voluntad de la idea del mal. Una entidad sumamente poderosa que controla el destino y la vida de todas las personas alrededor del mundo. Dentro de la misma organización se encontraría Fento, anteriormente conocido como Griffith. La mano de Dios no solamente obedece los deseos de la mano divina, sino que también son los supervisores de los monstruos conocidos como apóstoles, teniendo a su vez una jerarquía con estos seres, denominados como dioses por los mismos apóstoles. Tras intentar matar a Fento sin éxito, el conde fallece a causa de las heridas fatales causadas por Guts. Este último terminaría reanudando su viaje, llevando consigo un extraño objeto llamado el Behedit, el cual había pertenecido a su recién asesinado enemigo, no sin antes dejar a una pobre niña con una vida arruinada al igual que él, diciéndole que un día irá tras él para acabar con su vida. El mercenario solo se limita a responderle: ven cuando estés lista.
Sin embargo, el personaje reflexiona sobre sus actos y suelta unas lágrimas de tristeza, al saber que le provocó el mismo dolor que él sufrió en aquel día que lo perdió todo. El mercenario que buscaba venganza al acabar con aquellos monstruos que le quitaron todo, se terminó convirtiendo en uno. Evidentemente este arco no solamente representa la brutalidad y crudeza con la cual el personaje es caracterizado, sino que en un arco futuro la pesadilla tanto de Riker como de Godo se hizo realidad, cuando el miembro más joven de la banda del halcón le hace una pregunta metafórica: ¿en qué se convierte aquella persona que asesina dragones? Nuevamente Miura no se caracteriza por ser una persona pretenciosa, poniéndote directamente la respuesta en un panel de doble hoja, al cual si acompañamos con la frase de Nietzsche, queda como anillo al dedo. Quien con monstruos lucha, cuida de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. La narrativa de Berserk abarca una infinidad de temas conceptuales, siendo uno de ellos la historia de reconstrucción de una persona dañada por su pasado. Sin embargo, la palabra se vería distorsionada para hacer la deconstrucción de una persona. La Edad de Oro es la segunda saga principal del manga de Berserk y probablemente la saga más famosa de todas. El arco narra los acontecimientos de la vida de Guts, desde su infancia presentándonos en los últimos capítulos del tomo 3 del manga de Berserk, hasta después del eclipse. Esta saga inicia justamente en la niñez de Guts, cuando fue adoptado por Gambino y Shizu, y se muestra cómo fue criado por su padre adoptivo hasta el día de su muerte. Después de esta introducción se nos presenta un Guts ya adolescente, ejerciendo la labor como un mercenario, viajando y cambiando de ejército constantemente. No sería hasta enfrentarse a un terrible guerrero llamado Bazuzo, que terminaría por llamar la atención de un grupo de mercenarios conocidos como la Banda del Halcón, en específico al líder de esta misma, Griffith. Después de vencer a Bazuzo, Guts reclama su recompensa, no obstante es atacado por varios mercenarios pertenecientes a la Banda del Halcón para quitarle dicho botín. Sin embargo, ninguno de ellos presenta realmente una verdadera amenaza, ya que no son capaces de hacerle el más mínimo rasguño, por lo cual la segunda al mando, Casca, decide intervenir, la cual le daría una mejor batalla al mercenario. No obstante, puesto que ella tampoco no podía vencerlo, entra en acción Griffith, líder de la Banda de los Halcones, quien de una sola estocada hace desplomarse a Guts por los suelos. Pasan varios días hasta que Guts recupera el sentido y se despierta en un campamento de mercenarios, pero se percata de una peculiaridad: todos ellos eran muy jóvenes. Ese mismo día, él y Griffith se enfrentan para decidir el destino de Guts. Sin embargo, este vuelve a perder, viéndose obligado a quedarse en el grupo. Al principio se mostraba reacio a formar parte de ellos, pero sería a través de diferentes batallas que libraría junto a estos nuevos compañeros que el personaje comienza a sentir una conexión que para él era muy difícil de describir. Con el tiempo, Guts se vuelve capitán de la tropa de asalto, y con él siendo una pieza crucial, la Banda del Halcón ganaría muchas más batallas. Incluso juntos pudieron ponerle fin a la mítica guerra de 100 años que tenía Midland y Shunder, convirtiendo a Griffith y a la cuadrilla del Halcón en los salvadores de todo un siglo. Esta victoria marcó un punto de inflexión en la historia de Midland y le valió a Griffith el título de Fénix Blanco, convirtiendo a su vez a los demás miembros de la Banda de los Halcones en nobles, una proeza que para el contexto de la obra sería algo imposible de alcanzar. La Edad Dorada es fácilmente para muchas personas el mejor arco de todo Berserk, e incluso siendo sinceros, el arco como tal no solo te presenta el pasado del protagonista, sino que también conocemos las causas que fortalecen aún más su camino de venganza. Igualmente la saga presenta una infinidad de increíbles personajes, como lo serían Griffith, Casca o Yudo. Del mismo modo, los diferentes mensajes y discursos narrativos son un punto y aparte en la trama. No solamente vemos un crecimiento exponencial en el desarrollo de personajes, sino que la historia se toma su tiempo para presentarte cada uno de ellos de una manera impecable. Casca es representada como una niña indefensa que es víctima de la peor escoria del mundo. Sus padres no la quieren por lo inútil y lo incompetente que es. El noble, el cual se intuía que le daría una mejor vida, quiere abusar de ella, y constantemente en el campo de batalla es vista como alguien inferior por el simple hecho de ser una mujer.
Y es aquí en donde vemos que Kentaro Miura no tiene miedo de presentarte una problemática social que tristemente sigue ocurriendo en la actualidad. Del mismo modo, el pasado del personaje se te es presentado para brindarle mayor peso al ver en quién se convirtió en la actualidad. Pasó de ser una niña incompetente a volverse en el tercer personaje más poderoso e influyente de la cuadrilla del halcón. Recordemos que si no fuera por ella, la banda del halcón hubiera desaparecido. Y lo que para mí lo hace una transformación completamente orgánica es que ella misma se lo ganó bajo su propio esfuerzo. Por otro lado tenemos a Yudo, el cual posiblemente es el mejor amigo que podrías tener en el caso de que tengas amigos. No solamente es presentado como alguien sereno e inteligente todo el tiempo, sino que su papel también está enfocado en ser la voz de la razón para sus compañeros. No olvidemos que él fue el primero en darle la bienvenida a Guts de una manera cortés, para perder el miedo de no encajar en el grupo. Además fue el mismo que dejó ir a la mujer que amaba al saber que Guts también tenía sentimientos hacia Casca. Podría extenderme muchísimo hablando de este personaje, pero para eso ya tienen un video completo hablando de él. Igualmente toda esta fórmula detallista para contarte los objetivos y pasados de cada personaje están presentes en tanto héroes como villanos. Ahora llegando al final con el posiblemente mejor personaje de todo este segundo arco, y sí hablo de Griffith. Para ser sinceros, cuando vemos este personaje en las páginas del manga o en la serie animada te lo presentan de una manera sin igual. El carisma del mismo es tan alto que opaca por completo al verdadero protagonista. No sé si sean sus diálogos, sus expresiones o las sonrisas de este maldito que lo hacen un personajazo, pero he de admitir que el discurso que maneja me pone la piel de gallina. El discurso dicho en la fuente de lo que realmente es un sueño y un verdadero amigo para él me puso la piel chinita por el simple hecho de hacerme sentir alguien diminuto y miserable por no alcanzar nada en la vida. Y creo que eso fue el mismo sentimiento que sintió Guts al escuchar a su amigo decir todo eso en aquella noche. Incluso Miura te presenta el paralelismo utilizando diferentes planos para que el espectador pueda comprender de mejor manera el impacto del mismo sin ser pretencioso. Simplemente estamos contemplando cómo las ambiciones de un hombre pueden cegarlo por completo. Durante la Edad Dorada, Miura te daba pistas de que el mundo no solamente le pertenece al hombre, introduciendo pequeños elementos sobrenaturales, como lo serían Sot el Inmortal, el Vejrit y aquel misterioso guerrero llamado Skull Knight. Sería durante el polémico evento conocido como Eclipse que el fandom de Berserk estalló en furia, al presenciar cómo sus personajes favoritos perdían la vida bajo la mano de su autor, Kentaro Miura. Ante estas amenazas el autor junto con su editor de aquel entonces se mantuvieron firmes ante las miles de cartas y críticas de fans furiosos al ver cómo morían sus personajes favoritos. El autor igualmente comenta que deshacerse de los personajes de la Edad Dorada fue igual o incluso más doloroso para él, por todo el cariño que había desarrollado por ellos durante todos estos años. Por eso al escribir los capítulos finales del Eclipse fue todo un desafío doloroso para el creador, porque todos aquellos personajes con los cuales estuvo desarrollando toda la saga tendrán que desaparecer para fortalecer aún más el motivo de venganza del protagonista. Además, esto generó un odio colectivo inmenso hacia el personaje de Griffith. Se muestra por primera vez a los Caballeros de la Santa Cadena y su encuentro con el lago rojo de la profecía que dejó el eclipse. Tras la saga del Guerrero Negro y las fatídicas situaciones que marcaron ese espacio de la serie, Guts llegaría a un pueblo en donde un enjambre de seres similares a Puck atacan a la gente, secuestran niños y mantienen aterrorizados al pueblo en conjunto. Al descubrir que el responsable es un apóstol con forma élfica llamada Rosain, uno de los apóstoles que masacraron a la banda del halcón, Guts viaja al bosque en donde vive para enfrentarse a ella. Tras una feroz batalla en contra del apóstol, Guts acaba muy malherido y termina encontrándose con los Caballeros de la Santa Cadena, una orden de guerreros religiosos liderados por Farnese Bandimon. Siendo considerado como el arco de relleno de la franquicia, la narrativa que plantea el subarco de los niños perdidos es uno que nunca deberías pasar por alto.
No solamente tenemos posiblemente la versión más brutal de Guts en el canon del manga, sino que del mismo modo tenemos una dupla de personajes increíblemente desarrollados por el autor. Tanto Rosine como Jill son personajes muy importantes para la historia. Incluso las protagonistas de este arco son ellas y no Guts, un punto que se tiene que tomar en cuenta ya que la historia es contada bajo la perspectiva de estos dos personajes. Además, en este arco sería introducido aquella figura oscura en forma de perro que sometería en un modo berserk al protagonista, haciéndolo cometer actos inmorales con tal de cumplir sus objetivos de venganza, no importándole lo más mínimo a las personas inocentes que se vean involucradas. Tras finalizar el arco anterior, un Guts cansado y malherido es capturado por los caballeros de la Santa Cadena. Estos lo estuvieron buscando durante un largo tiempo, culpándolo de ser aquel que traerá una nueva era de oscuridad al mundo, ya que sospechan que se trata de un personaje maligno del cual habla una antigua profecía. Ya se la saben, el halcón de la luz o el halcón de la oscuridad. Tras escapar de la orden, Guts regresa a la mina del herrero Godo para enterarse que Casca huyó, por lo cual comienza su búsqueda, la cual lo termina llevando a una confrontación con la Inquisición de la Torre de la Condena. Ahí deberá enfrentar un reflejo del eclipse, que se repetirá en este mundo los sucesos ocurridos en el nexo dimensional por el que pudo presentarse la mano de Dios. En esta saga Guts conoce a Isidro, un niño que ve en él un referente para mejorar su estilo de combate, y que pasa a seguirlo a partir de entonces. Podría extenderme una infinidad hablando acerca de esta saga, ya que el arco de la condena es mi favorito, pero no se preocupen, en un futuro le haré un video como se debe. En resumen, esta saga sería el punto de inflexión para nuestro protagonista, en donde la frase "entonces, al final deberás decidir qué hacer con tu furia, ya sea que se convierta en el aliento que te mantiene con vida o en el fuego del infierno que te consuma por dentro", pasaría a tomar una fuerte relevancia. Tras la ceremonia de encarnación y complementar el renacimiento de Griffith, Guts y compañía deciden viajar como grupo para encontrar Elfhem, la isla de los elfos, lugar mágico en donde los espíritus malignos no podrán acosarlo a él ni a Casca. Durante el transcurso, Guts conoce a la maga Flora y a su joven aprendiz Shirke. Por parte de Flora, el espadachín oscuro recibe la armadura Berserk, una poderosa armadura mágica que le ayudará para su largo y peligroso viaje. Paralelamente a esto, se revela que gracias a la ceremonia de encarnación, a Griffith se le fue otorgado una forma humana en este plano, quien forma una nueva banda del halcón, desatando un enfrentamiento al puro estilo del Señor de los Anillos en contra del emperador Kushan, Ganishka. Que Casca ahora no puede ver a Guts por los traumas que le trajo el eclipse. Posteriormente a esto se nos serían presentados algunos elementos interesantes que jamás pensamos ver en la historia, como lo sería posiblemente la esposa del rey Gaisric, una mano de Dios anterior y el creador de la armadura Berserk, Hanar. No obstante, creo que todos recordaremos este arco por este último capítulo que hizo Kentaro Miura antes de partir de este mundo, en donde vemos cómo por primera vez el grupo de Guts pasa un momento agradable como si de una familia se tratase. Igualmente vemos cómo a Guts la armadura Berserk ya le está pasando facturas y reflexiona si realmente vale la pena seguir persiguiendo un camino que lo único que lo llevará será su propia destrucción. El capítulo finaliza con la aparición de Griffith en la isla, derramando una lágrima mientras dice las últimas palabras de este capítulo 300.
Con el paso de los años, Miura publicaría sus últimas dos obras, como lo fueron Gigantomachia, la cual sirvió para despejarse un poco de Berserk, y Duranki, la cual tenía como principal función que sus asistentes mejoraran su estilo de dibujo para darles más libertad para encargarse de Berserk en un futuro. La vida de Kentaro Miura, como todo mangaka, es muy reservada. Sin embargo, en diferentes ocasiones el autor soltaría pequeñas pistas sobre su vida personal, y cómo el trabajo de mangaka era tan demandante que le impide tomarse unas vacaciones o siquiera poder tener contacto con el mundo exterior. Estas situaciones no harían más que preocupar a sus seguidores por el trato que sufría Miura en la industria del manga. Seamos sinceros, la vida de mangaka es una completa basura, teniendo horarios de trabajo muy abusivos y siempre estando en contrarreloj para publicar un nuevo capítulo de su obra. Por eso, cuando nos encontramos con inconsistencias argumentales o desenlaces no muy satisfactorios en historia, un gran sector del público replica el típico argumento de guionazo o repetitivo porque no se cumplieron sus fantasías o simplemente sus ideas se contraponen en contra de la visión del autor, sin entender bien el contexto en el cual los mangakas son sometidos. Algunos no pueden ver ni siquiera a sus familiares, incluso llegando al extremo de perder la vida por traer un nuevo capítulo, y que todo este esfuerzo se vea manchado con títulos amarillistas me hace pensar que la humanidad poco a poco está perdiendo la empatía. Dato curioso, eso pasa en Berserk. Ojo, no trato de decir que todas las personas sean así, tampoco digo que defendamos a capa y espada cada título literario o cada producto audiovisual. Solo trato de que hagamos conciencia, porque a veces nuestras acciones y palabras pueden afectar demasiado la vida personal de una persona. Entonces, ¿Kentaro Miura realmente tuvo una vida miserable al realizar Berserk, tanto que terminó odiando su obra? Evidentemente la respuesta es un no. Pasarían varios años en conocer realmente cómo era Miura, y tristemente la respuesta llegaría a nosotros por un acontecimiento que nos dejaría marcados como la marca del sacrificio. En el año 2021 se publica un tomo recopilatorio con el nombre Mensajes para Kentaro Miura. En el mismo podemos ver cómo las personas más cercanas a él lo describen como una gran persona, teniendo una actitud muy positiva. Incluso entre los diferentes mensajes, los mismos asistentes al momento de empezar a trabajar para él no se creían lo amable que era el sensei, brindándoles consejos en horarios de trabajo, platicando con sus compañeros para hacerlos sentir más seguros y alcanzar de esta manera su máximo potencial. Algo que me gustaría destacar es que una de sus trabajadoras llevaría a su esposo al trabajo, quien se toparía con el mismo Kentaro Miura, el cual le pediría un autógrafo por ser un gran fan de su trabajo. Para la sorpresa de todos y para la esposa del tipo, Kentaro Miura aceptaría realizando un boceto personalizado para su seguidor. Es más, le pidió a un encargado de la oficina que le llevara dicho boceto directamente a la casa del fan, y creo que no ocupo explayarme más para que se entienda el punto. Pero creo que la persona más cercana a él tiene la respuesta definitiva de quién fue realmente Kentaro Miura. La familia de Miura, mi esposa y yo, le dimos nuestro último adiós a Kentaro Miura, nuestro querido amigo. Tu cabeza parece no moverse en lo absoluto. ¿Será mentira? Incluso ahora parece que te levantarás y me dirás: hola Mori. ¿Qué haces? Miura. Oye, ¿qué está pasando? Oye, Morichan, ¿te encuentras bien? No lo estoy. No puede ser cierto. Oye, ¿estás bien? ¿En serio, estás bien? Oye, ¿seguro que lo estás? Miura. Siempre estabas preocupado de un buscapleitos como yo. Oye, vas a terminar muerto uno de estos días, ¿no crees? Aunque mi mente esté en blanco en estos momentos, los recuerdos vienen a mi memoria uno tras otro. Y es que es natural. Después de 40 años, un montón de estos se han formado. Después de 40 años, un montón de estos se han formado con el tiempo. No puedo creerlo. Es algo que decías a menudo. ¿En serio lo decías desde aquel entonces? Hace 40 años. Desde que nos conocimos cuando teníamos 15 años. Siendo tan jóvenes. Hace 40 años.
Los recuerdo con mucha nostalgia. Aquellos días perseguíamos el mismo sueño, tú y yo. Esos días maravillosos se han terminado, ¿no es así? Decías que cuando Berserk finalizara, viajaríamos por el mundo, que viviríamos juntos en Izu o Okinawa. Le confiaste eso a mi esposa Shiaki también. También decías que siempre estaríamos juntos, que éramos uno mismo, que éramos uno mismo. En serio, decías cosas como esas. ¿Uno mismo? Cuando dices algo como eso, ¿no queda mejor decir que somos una sola persona? No, no somos uno mismo. Es diferente, como si compartiéramos el mismo cerebro, siempre produciendo nuevas ideas juntos, ¿no? Así que uso tu cerebro para pensar y tú también haces lo mismo con el mío. Cuando Miura hablaba sobre algo que le apasionaba, por alguna razón levantaba su dedo índice. Si lo pones así, lo entiendo, pero no hables sobre mi cerebro, es súper raro. Lo entiendes, ¿no? Podemos ocupar la idea del otro. Si solo escuchabas una parte de nuestras conversaciones, estas parecen ilógicas, pero era algo normal para nosotros hablar sobre nuestras ideas y nuestros pensamientos mismos. Cual fuera el caso cuando éramos jóvenes, en el primer año de preparatoria, era como si habláramos todos los días entre nosotros. Es una anécdota que parece mentira, pero cuando cursamos la preparatoria parecía su Doraemon de lo mucho que me la pasaba en la casa de los Miura. Aquí tienen al autor que no tenía pena de pedir otro plato de comida en la casa de la familia de los Miura. Nos encontramos en el mismo año de preparatoria, en la misma aula, y recuerdo cómo dibujabas un saco ese día. Luego, de regreso a casa... Ah, lees manga. Bueno, digamos, es que me gusta, por eso dibujo. Yo también lo hago. ¿Crees que pueda ir a tu casa este domingo? Dibujemos juntos. ¿Qué? Bueno, si tú quieres. Así, de la nada, ¿eh? En aquel tiempo creí que era un tipo extrovertido, pero luego descubrí que no lo era en absoluto. Un día le pregunté por qué dijo eso. Ni idea, me respondió. Solo lo hizo porque sí. Desde entonces empezamos a relacionarnos con otros aficionados al manga, y aunque ellos lo abandonaran, él y yo siempre seguíamos dibujando juntos. ¿Lo sabías? Bueno, es obvio. Aparte de nosotros, nadie se lo toma en serio. Dibujar garabatos no es lo mismo que dibujar manga, ¿cierto? Me convertiré en uno. Voy a ser mangaka cueste lo que cueste. Unos años después, cuando tenía 20 años, tuve que abandonar mi sueño. Mi vida se complicaba más y más, pero Miura seguía siendo el mismo de siempre. Aunque yo no dibujaba manga en ese tiempo, seguíamos siendo amigos. Sentía que no volvería a hacerlo, pero Miura siempre me contaba nuevas ideas para una historia sin importarle nada más en el mundo. También me hablaba sobre la historia que dibujaba en el momento, los problemas con su menú actual, ideas para un nuevo título, entre otras cosas. Pero cómo te torturas, idiota. Había momentos en los que no le hacía mucho caso, pero ahora que lo pienso, casi siempre estaba feliz oyéndolo. Después, cuando le pregunté a Miura por qué hacía esto, me dijo rápidamente: sabía que volverías a dibujar manga. Durante los 7 años que estuve sin dibujar manga, Miura nunca me presionó para intentarlo de nuevo, ni una sola vez. Cuando me invitaba a su estudio, hablábamos todo el tiempo sobre manga, pero no importaba lo presionado que estuviera, nunca me dejaba ayudarle con sus manuscritos. Sus otros amigos ya eran asistentes en ese entonces. Unos años después, luego de escuchar la razón por la que no me permitía ayudarle con esas palabras, sentía que podía volverme mangaka. Si tengo la oportunidad, me gustaría ahondar en el tema en otro trabajo.
el manga de Miura comenzó a venderse, y aunque trataba de ahorrar mi dinero, le estaba pasando mal. Todo culminó cuando estuve a punto de perder la vida en ese accidente en moto. Mientras estaba luchando entre la vida y la muerte, lo que logré entender fue que no quería estar en esa situación, y solo había un lugar al que quería regresar para seguir viviendo. Y sí, si lo conseguía, no iba a necesitar nada más. Eso es lo que creía. Discúlpame, quiero dibujar manga nuevamente. ¿Por qué te disculpas? Yo sé que puedes hacerlo. Miura me dijo esto luego de que estrecháramos nuestras manos. Después de eso me tomó 5 años conseguir una serialización. Quizás sea muy recalcitrante, pero si Miura no hubiera estado ahí, nunca me habría convertido en mangaka, y quizá no estaría vivo ahora. Las personas que me conocen me lo han dicho. Si Mori no hubiera conocido a Miura, estaría muerto o trabajando en un empleo de mierda. Es muy triste pensarlo así, pero no tengo objeción alguna sobre ello. No me lo creo. Hasta me asusta. Sí. Holyland va muy bien, ¿eh? Hoy que quedó en primer lugar otra vez, y eso que Berserk está en las últimas encuestas también. Pero tus lectores leen por volumen, ¿no? Ya déjate de tantos descansos. En aquellos días, Berserk con anime, videojuegos e incluso películas había alcanzado el puesto del manga número 1 de fantasía. Holyland solo tenía un dorama. Llegó al punto en que Berserk, Futari Eichi y mi manga competirían por el primer puesto a menudo. Un anime y un dorama. ¿Quieres tener la serie número 1 de la revista? ¿Al ritmo que vas? Todavía me falta mucho. Quiero que dibujes para mí. Es una nueva historia. Serás su artista. ¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué? Si tú dibujas, venderá mejor. No hay modo de que pueda dibujar una historia más en estos momentos, así que te toca, ¿no crees? Sí, ya está decidido. Idiota. Creí que estaba bromeando, pero siempre que nos veíamos me trataba de convencer que hiciéramos una autobiografía de los dos. Todavía tengo otro título personal que dibujar en esos momentos. Un mangaka tan mediocre como yo dibujando una biografía tuya es demasiado. Estará repleta de temas que solo tú sabes plasmar. Como esa vez que... Esa vez fue una locura, ¿no? En verdad, había un montón de historias que se acoplaban con los temas que sabía desarrollar. Y así se lo prometí, realizar dicho manga luego de que cumpliera 60 años, con la condición de que Miura tendría que ayudarme. Y yo, como iba a dibujar, me haría 39% más guapo, obvio. Luego de eso, Miura comenzó a contarlo dentro de su círculo. Incluso le contó a un amigo cercano nuestro para que le hiciera una novela. Desde que me casé, se lo recordaba a Shiaki también. Habló sobre esto a lo largo de los años. Lo haré dibujar nuestra autobiografía, así que espero que nos puedas apoyar. Ahora sí me tienen, ¿eh? Como pareja que somos, contemplábamos su deceso como algo sin precedentes, sobre todo porque Miura estaba trabajando en esta obra. Ya que no padecía ninguna enfermedad, era imposible que él supiera que iba a morir tan pronto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? No he podido encontrar una respuesta a esa pregunta. Y ya han pasado 3 meses. Esa promesa terminó siendo su última voluntad conmigo. Por eso, esta historia es una colección de pequeños avances sobre la historia que pienso desarrollar en el futuro. Se lo prometí a Miura. Se lo prometí a mi amigo. Bien, acepto. Pero, ¿qué hay del título? Eso ya está, es este. ¿Con qué ese era? Mira, son nuestros nombres. ¿Ah? ¿Nombres? Miura Kentaro Morikochi. ¿Ves? Nuestras iniciales son iguales. Bueno, pero ahora no sé qué haré con la historia. Da igual, ya verás que será genial. Quiero agradecerles a todos los fans de Kentaro Miura y a sus lectores a lo largo de los años. Lamento las pocas hiladas que han sido estas historias sobre mis recuerdos con él. Como ya lo mencioné antes, mi amistad con Kentaro Miura se desarrolló desde que estudiábamos juntos en la preparatoria, durando cerca de 40 años.
Miura nos ha dejado en la actualidad. Vivimos tiempos muy difíciles y tristes, al punto de que ni siquiera me puedo mantener de pie, pero siento como si nunca nos hubiera abandonado. Quizás sea porque siempre hemos estado juntos por un largo tiempo, que no puedo comprender lo que se siente estar sin él. Es un sentimiento extraño. La madre de Miura me dijo como siempre han estado juntos, incluso ahora lo seguirán estando. Después de que entráramos en los 50, no pasaba ni 10 días para que ambos nos contactáramos, así que no recibir más llamadas de él es algo a lo que no me voy a acostumbrar. Siempre hablábamos de manga. Todos mis trabajos se vieron influenciados por él, todos los comentarios que tuvo sobre estos, y lo mismo aplica para los suyos, sin contar la idea original, claro está. Sin nuestras pláticas, yo pienso que Miura hubiera sido un mangaka de clase mundial, tal y como lo fue, pero yo, sin él, hubiera sido un donadie. Perder a Kentaro Miura fue como perder una parte de mí, una muy grande. Pero, como él decía, creo firmemente que los dos somos uno mismo. Por eso no puedo despedirme realmente de Miura. Gracias, Miura. Siempre estaremos juntos, colega. Atentamente, tu amigo, Koji Mori. Acompañar hasta el final de mis días. Simplemente es una historia que me cambió la vida, al igual que la de muchas personas. Pese a no conocer a Kentaro Miura, el cual era uno de mis sueños, el autor, de manera indirecta me brindó un regalo del cual estaré agradecido hasta el final de mis tiempos. Me brindó una increíble comunidad en la cual puedo hablar acerca de mi manga favorito. Y en el transcurso pude conocer a grandes personas que seguirán comunicando tu legado para que más personas conozcan tu historia. La de un hombre que se opuso al mismo destino. Por eso en ocasiones cuando me preguntan quién es el mejor canal de Berserk, mi respuesta siempre será la misma. Nadie es el mejor. Todos lo somos. Porque a fin de cuentas cada uno tiene una interpretación diferente de cómo ve la historia. Y creo que eso tiene mucho más significado que posicionar uno sobre otro, ya que a fin de cuentas son las diferentes historias que mantendrán viva la obra. Porque así como cada uno tiene un sueño, todos en algún momento se juntarán para crear una llama de fuego más grande llamada Berserk. Aún no se sabe si la serie continuará, pero lo que sí sabemos como fans de Berserk es que este panel quedará marcado en la historia como a la despedida del gran maestro en paz descanse, Kentaro